Era el 12 de marzo de 2006, cuando Rodrigo Salazar, su hermano menor Lucas y su mejor amigo desde la infancia, Mateo Herrera, cruzaron la frontera entre México y Panamá. Los tres jóvenes mexicanos, todos de 23 años, habían planeado ese viaje durante meses. Querían recorrer Centroamérica en una camioneta vieja que Rodrigo había comprado con sus ahorros, documentando cada momento con una cámara de video que Mateo había conseguido prestada de su primo. La idea era simple: aventura, libertad y crear recuerdos que duraran para siempre. Salieron de Oaxaca una madrugada de febrero con las mochilas llenas de ropa gastada, algo de dinero escondido en diferentes compartimentos y la ilusión de jóvenes que creen que el mundo les pertenece. Sus familias los despidieron con preocupación, pero también con esperanza. Eran buenos muchachos, responsables dentro de lo que cabe. Rodrigo había prometido llamar cada 3 días, y durante las primeras semanas cumplió su palabra. Llamaba desde cabinas telefónicas en pueblos pequeños, contando historias de playas vírgenes, de gente amable que los invitaba a comer, de carreteras interminables bajo cielos despejados. Antes de que continúe con esta historia que te va a mantener al borde de tu asiento, te pido que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que te atrapan. Ahora sí, regresemos a lo que realmente pasó con Rodrigo, Lucas y Mateo. La última llamada llegó el 10 de marzo desde un pueblo fronterizo en Panamá llamado Paso Canoas. Rodrigo sonaba emocionado. Habían decidido adentrarse en la selva panameña, explorar zonas menos turísticas, conocer comunidades indígenas. «Mamá, esto es increíble», le dijo a Claudia Salazar, su madre. «Mañana nos vamos más adentro. Puede que no haya señal por unos días, pero no te preocupes. Estamos bien». Fueron sus últimas palabras. 3 días pasaron. Luego una semana. Claudia empezó a inquietarse. Llamó a la familia de Mateo, a los padres de Lucas que vivían en la misma colonia que ella en Oaxaca. Nadie había sabido nada. El 10º día, Claudia tomó un autobús hacia la Ciudad de México y fue directo a la Embajada de Panamá. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien buscara a sus hijos. Las autoridades panameñas fueron contactadas. Se inició una búsqueda en la región donde supuestamente se habían adentrado los 3 jóvenes. Era una zona complicada, selva densa, comunidades dispersas, caminos que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias que apenas comenzaba. Los equipos de rescate revisaron albergues, preguntaron en aldeas remotas, rastrearon con perros las últimas rutas conocidas. La camioneta fue encontrada abandonada en un sendero cerca del pueblo de Boquete. Las puertas abiertas, las llaves en el contacto. Dentro había ropa, la cámara de video sin la batería y algunas latas de comida sin abrir. Ninguna señal de lucha, ninguna nota. Simplemente los 3 amigos se habían esfumado. Durante meses, las familias viajaron a Panamá. Claudia, con sus ahorros agotándose, se quedó en hostales baratos, pegando carteles con las fotografías de los muchachos en cada pueblo que visitaba. ¿Han visto a estos jóvenes? Por favor, cualquier información. La gente movía la cabeza con compasión, pero nadie sabía nada. O nadie quería decir nada. El padre de Mateo, un hombre llamado Esteban Herrera que trabajaba como mecánico en Oaxaca, vendió su taller para financiar investigadores privados. Contrató a un expolicial panameño que prometió seguir pistas que las autoridades habían descartado. El hombre trabajó durante 3 meses, entrevistó a guías locales, a comerciantes que operaban en la frontera, a miembros de comunidades indígenas que conocían la selva como la palma de su mano. Todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Era como si la tierra se hubiera tragado a los 3 amigos.
Los años empezaron a pasar. Las búsquedas oficiales se suspendieron. Las familias fueron presionadas a aceptar que probablemente sus hijos habían muerto en algún accidente en la selva, tal vez ahogados en un río, tal vez perdidos y deshidratados, pero ninguno de los cuerpos apareció nunca. Y eso mantenía viva una pequeña llama de esperanza mezclada con tormento. ¿Y si seguían vivos? ¿Y si estaban retenidos en algún lugar? ¿Y si necesitaban ayuda y nadie los estaba buscando? Claudia desarrolló insomnio crónico. Cada noche, acostada en su cama, imaginaba a Rodrigo llamándola, pidiendo auxilio. Se levantaba a revisar el teléfono, aunque sabía que no había sonado. Lucas, el hermano menor, había sido siempre el más tranquilo, el que escribía poemas y soñaba con ser maestro. Su ausencia destrozó a su padre, quien cayó en una depresión profunda y dejó de trabajar. La familia de Mateo se desintegró lentamente. Sus padres se divorciaron 2 años después de la desaparición, incapaces de procesar juntos el dolor. En 2010, 4 años después de la desaparición, apareció un testigo. Un hombre que trabajaba como guía turístico en la región de Boquete se presentó ante las autoridades diciendo que recordaba haber visto a 3 jóvenes mexicanos en marzo de 2006. Dijo que los había ayudado a conseguir provisiones y que ellos mencionaron su intención de caminar hacia una zona llamada Los Quetzales, un sendero conocido pero peligroso si no se conoce bien. El guía declaró que les advirtió sobre las lluvias que se aproximaban, pero los jóvenes estaban decididos. Eran aventureros, dijo. No parecían entender los riesgos. Con esta nueva información, se organizó otra búsqueda. Equipos especializados peinaron la zona de Los Quetzales durante semanas. Encontraron restos de campamentos antiguos, botellas de agua, envoltorios de comida, pero nada que pudiera vincularse definitivamente con los 3 amigos. Las familias viajaron nuevamente a Panamá. Claudia caminó por esos senderos embarrados, bajo una lluvia constante, gritando los nombres de sus hijos, hasta quedar sin voz. Pero la selva solo respondía con el sonido de los pájaros y el goteo incesante del agua sobre las hojas. Los años siguieron su curso implacable. 2012, 2015, 2018. Las familias ya no viajaban a Panamá. El dinero se había acabado, la energía también. Claudia seguía pegando carteles en Oaxaca cada aniversario de la desaparición, más por ritual que por esperanza real. Esteban Herrera, el padre de Mateo, empezó a asistir a un grupo de apoyo para familias de desaparecidos. Allí conoció a otras personas atrapadas en el mismo limbo doloroso. Ni duelo completo, ni esperanza plena. Aprendió a vivir con la incertidumbre, aunque nunca se acostumbró a ella. En 2020, cuando el mundo se detuvo por la pandemia, algo extraño sucedió. Un estudiante universitario en la ciudad de Panamá, un joven llamado Diego Fuentes, que estudiaba antropología y tenía interés en casos sin resolver, comenzó a investigar desapariciones antiguas en su país. Encontró el caso de los 3 mexicanos mientras buscaba en archivos digitalizados de periódicos viejos. Le llamó la atención. Empezó a recopilar información, a contactar por email con las familias en México, a revisar mapas de las zonas donde habían sido buscados. Diego tenía una teoría. Creía que tal vez los jóvenes no se habían adentrado tan profundo en la selva como todos pensaban. Quizás habían tomado otro camino, uno menos obvio. Empezó a entrevistar a personas mayores en comunidades rurales, gente que llevaba décadas viviendo en esas montañas. Y encontró a una mujer llamada Rosa, de 72 años, que vivía en una pequeña finca aislada. Rosa recordaba haber visto a 3 jóvenes extranjeros en marzo de 2006. Los vio pasar por el camino que llevaba hacia su propiedad. Iban cargados con mochilas grandes, contó. Les ofrecí agua y tortillas.
Se sentaron en mi portal. Hablamos un poco. Eran educados, amables. Me dijeron que buscaban llegar a una cascada que alguien les había mencionado. Cuando Diego le mostró las fotografías de Rodrigo, Lucas y Mateo, Rosa asintió con certeza. Sí, eran ellos. Los recuerdo porque uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz aquí, señaló su ceja. Rodrigo tenía exactamente esa cicatriz, producto de una caída de niño. Diego sintió que estaba sobre algo. Le preguntó a Rosa si recordaba hacia dónde habían seguido después de descansar en su casa. Siguieron por el camino viejo, el que ya nadie usa. Les advertí que estaba en mal estado, que era peligroso después de las lluvias, pero no me hicieron mucho caso. Jóvenes, ya saben. Diego contactó inmediatamente a las familias en México. Claudia, ya con 60 años y con la salud deteriorada por tantos años de estrés, sintió que su corazón daba un vuelco al escuchar la noticia. ¿Podría ser verdad? Después de 14 años, una nueva pista real, pero viajar a Panamá era imposible. La pandemia tenía cerradas las fronteras y además ella ya no tenía recursos. Diego prometió continuar la investigación por su cuenta. Con un pequeño equipo de amigos igualmente apasionados por casos sin resolver, Diego organizó una expedición al camino que Rosa había mencionado. Era marzo de 2021, 15 años después de la desaparición. El camino estaba prácticamente borrado por la vegetación. Tuvieron que abrirse paso con machetes. Después de caminar durante horas, llegaron a una zona donde el sendero se bifurcaba. Una rama llevaba hacia arriba de la montaña, la otra descendía hacia un barranco profundo. Diego decidió explorar ambas direcciones. Fue en el descenso hacia el barranco donde encontraron algo. Entre la maleza espesa, medio oculto por enredaderas y musgo, había restos de lo que parecía ser una mochila. Diego la sacó con cuidado. Estaba podrida, llena de agujeros, pero al abrirla encontró dentro una billetera de cuero, mojada y deshecha, pero aún con algo legible en su interior, una identificación mexicana del estado de Oaxaca. El nombre, Lucas Salazar. El corazón de Diego latía con fuerza. Siguieron buscando en el área. A unos 20 metros, casi cayendo por el borde del barranco, encontraron más restos. Pedazos de ropa, una cantimplora oxidada y, lo más importante, una cámara de video dentro de una bolsa plástica sellada. La cámara estaba dañada por la humedad, pero Diego la guardó con esperanza. Si había alguna posibilidad de que la memoria interna contuviera algo, necesitaban especialistas para recuperarlo. Regresaron a la ciudad y Diego llevó la cámara a un técnico especializado en recuperación de datos. El proceso tomó semanas. La cámara había estado expuesta a condiciones extremas durante 15 años. Las probabilidades de recuperar algo eran mínimas, pero el técnico era bueno en su trabajo. Logró extraer fragmentos de archivos de video. No todo estaba intacto, pero había suficiente. Cuando Diego finalmente pudo ver el contenido, sintió un escalofrío. El primer video mostraba a los 3 amigos riendo, bromeando mientras preparaban su campamento en algún lugar de la selva. La fecha en la esquina marcaba 13 de marzo de 2006. Rodrigo hablaba a la cámara. Día 2 en la selva panameña. Esto es increíble. Escuchen ese silencio. La grabación era feliz, llena de vida. El segundo fragmento era diferente. La imagen estaba movida, borrosa. Se escuchaban voces alteradas. «No deberíamos estar aquí», decía alguien, probablemente Lucas. «Cálmate, solo necesitamos encontrar el camino de vuelta», respondía Rodrigo. Mateo no hablaba. La cámara mostraba brevemente el cielo gris, luego árboles, luego el suelo. El video se cortaba. El tercer fragmento era el más perturbador. La imagen mostraba el interior de lo que parecía ser una cueva o refugio improvisado. Estaba oscuro. La luz de la cámara apenas iluminaba. Alguien respiraba con dificultad.
Llevamos 3 días aquí, decía la voz de Rodrigo, pero sonaba débil, asustada. No encontramos la salida. El agua nos arrastró río abajo. Lucas está herido. Mateo fue a buscar ayuda hace 2 días y no ha vuelto. Una pausa larga. Mamá, si alguien encuentra esto... Perdón, pensamos que podíamos hacerlo. No medimos bien. La grabación terminaba abruptamente. Diego lloró al ver el video. Después contactó a las familias. La conversación fue devastadora. Claudia escuchó en silencio mientras Diego le describía lo que habían encontrado y lo que contenían los videos. Cuando terminó, ella solo dijo, «Entonces están muertos. Siempre supe que sí, pero...» Escucharlo así. Su voz se quebró. Sin embargo, el video no solo traía dolor, también traía algo que las familias habían perdido hacía mucho: certeza. Y con esa certeza venía la posibilidad finalmente de hacer un cierre. Diego organizó una nueva expedición, esta vez con apoyo de autoridades panameñas y con miembros de las familias que pudieron viajar. Esteban Herrera, el padre de Mateo, hizo el viaje. Claudia no pudo por su salud, pero envió a una sobrina. La expedición duró 2 semanas. Con la información de los videos, pudieron reconstruir parcialmente la ruta que los jóvenes habían tomado. Descubrieron que efectivamente habían descendido hacia un río crecido por las lluvias de marzo. Había evidencia de que intentaron cruzarlo y fueron arrastrados. Siguieron el curso del río durante kilómetros, buscando en cuevas y refugios naturales. Y finalmente, en una cueva pequeña oculta tras una cascada menor, encontraron restos humanos. El análisis forense confirmó lo que todos temían. Los restos pertenecían a 2 personas, Rodrigo y Lucas Salazar. Habían muerto probablemente por una combinación de hipotermia, deshidratación y las heridas sufridas durante su intento de cruzar el río. Los restos estaban juntos, lo que sugería que habían permanecido unidos hasta el final. El cuerpo de Mateo nunca fue encontrado. Probablemente había muerto en su intento de buscar ayuda, tal vez ahogado en el río o perdido en la selva. Los cuerpos de Rodrigo y Lucas fueron repatriados a México en julio de 2021. Después de 15 años, finalmente regresaban a casa. El funeral fue pequeño pero emotivo. Claudia, sentada en silla de ruedas, colocó flores sobre los ataúdes de sus hijos. «Mis niños», susurraba, «por fin están en casa». La comunidad de Oaxaca los acompañó. Muchos recordaban a los 3 jóvenes alegres que habían partido con tantas ilusiones. Esteban Herrera organizó un memorial para Mateo, aunque su cuerpo no hubiera aparecido. Plantó un árbol en el patio de la casa donde Mateo había crecido. «Mi hijo amaba la naturaleza», dijo durante la ceremonia. «Que este árbol sea su recuerdo, que crezca fuerte como él hubiera querido crecer». Diego Fuentes continuó investigando. Quería entender exactamente qué había pasado. Con ayuda de expertos en la región, pudo reconstruir la secuencia probable de eventos. Los 3 amigos habían decidido explorar una ruta no turística hacia una cascada que alguien les había mencionado. Tomaron el camino viejo que Rosa les había visto seguir. A mitad de camino, los sorprendió una tormenta. Buscaron refugio, pero decidieron continuar al día siguiente. Intentaron cruzar el río crecido, tal vez subestimando su fuerza. Fueron arrastrados. Lograron salir, pero estaban heridos y desorientados. Se refugiaron en la cueva. Mateo intentó buscar ayuda, pero nunca regresó. Rodrigo y Lucas esperaron, cada vez más débiles, hasta que simplemente no pudieron resistir más. Fue una tragedia de errores y mala suerte. Jóvenes inexpertos enfrentando la naturaleza sin la preparación adecuada, sin guías, sin equipo de comunicación confiable. Habían sobreestimado sus capacidades y subestimado los peligros. La selva, hermosa pero implacable, no había perdonado sus errores.
En 2022, un año después de encontrar los restos, se organizó un documental sobre el caso. Diego participó contando cómo había llegado a resolver el misterio. Las familias compartieron sus testimonios. Claudia, débil pero lúcida, habló ante la cámara. Quiero que otros padres sepan esto. Cuando tus hijos quieran aventurarse, apóyalos, pero edúcalos. Enséñales a respetar la naturaleza, a prepararse bien. Mis hijos eran buenos chicos, valientes, pero no estaban listos, y pagaron con sus vidas. El documental se llamó 18 años en la selva, el misterio de los tres amigos. Se estrenó en plataformas digitales y tuvo un impacto considerable. Muchos jóvenes comentaron que les hizo reflexionar sobre sus propias aventuras planeadas. El video recuperado de la cámara fue mostrado parcialmente, con consentimiento de las familias, para ilustrar la gravedad de lo sucedido. Esteban Herrera, después de procesar todo, tomó una decisión. Usó el dinero que había ahorrado para iniciar un programa de capacitación para jóvenes interesados en turismo de aventura. Llamó al programa Mateo Herrera Aventura Responsable. La idea era enseñar técnicas básicas de supervivencia, lectura de mapas, primeros auxilios, respeto por la naturaleza. Si mi hijo hubiera tenido este conocimiento, tal vez estaría vivo, decía en las presentaciones. Quiero que otros jóvenes tengan esa oportunidad. El programa creció. En 3 años, capacitó a más de 500 jóvenes en México y Centroamérica. Algunos de ellos se convirtieron después en guías profesionales, llevando turistas de manera segura por zonas que antes eran peligrosas para los inexpertos. El legado de Mateo y de Rodrigo y Lucas se transformó en algo positivo: la prevención de futuras tragedias. Diego Fuentes terminó su carrera de antropología y se especializó en investigación de casos sin resolver. El caso de los tres amigos lo marcó profundamente. Me enseñó que incluso después de tanto tiempo, la verdad puede encontrarse, comentó en una entrevista, pero también me enseñó el dolor que la incertidumbre causa en las familias. Por eso decidí dedicarme a esto. Si puedo dar respuestas a una familia más, aunque sean dolorosas, habré hecho algo bueno. Claudia Salazar murió en 2023. 2 años después de enterrar a sus hijos. Su sobrina, que había estado con ella hasta el final, contó que sus últimas palabras fueron: «Voy a verlos, por fin voy a verlos». Había vivido 17 años en el limbo más cruel, sin saber. Los últimos 2 años de su vida, aunque tristes, le dieron algo que había ansiado: saber qué había pasado, poder despedirse, poder llorar no solo la pérdida, sino el cierre. La historia de Rodrigo, Lucas y Mateo se convirtió en una advertencia repetida en escuelas, en grupos de scout, en comunidades de excursionistas. No se trataba de asustar a los jóvenes para que no exploraran el mundo. Se trataba de enseñarles a hacerlo con sabiduría, con preparación, con respeto. La aventura es hermosa, pero exige responsabilidad. En el pueblo de Boquete, Panamá, donde empezó todo, se colocó una pequeña placa en 2024. Decía: «En memoria de Rodrigo Salazar, Lucas Salazar y Mateo Herrera, 3 amigos mexicanos cuya búsqueda de aventura los trajo aquí. Que su historia nos recuerde siempre respetar la naturaleza y valorar la preparación». La placa estaba en el inicio del Camino Viejo, el que ya nadie usaba, pero que había sido fatal para ellos. La cascada que buscaban, ironía cruel, existía. Estaba a solo 2 kilómetros de donde habían muerto. Era hermosa, tal como alguien les había descrito. Con una preparación adecuada, habrían llegado sin problemas, habrían tomado fotos increíbles, habrían regresado a casa con historias maravillosas. Pero no tuvieron esa preparación, y el margen de error en la selva es 0. Las familias, con el tiempo, aprendieron a vivir con la pérdida de manera diferente. Ya no era el dolor agudo y desesperado de la incertidumbre.
Era el dolor sordo pero manejable del duelo completo. Podían recordar a sus seres queridos con amor, sin que cada recuerdo viniera acompañado de preguntas sin respuesta. Podían visitar sus tumbas, podían hablar de ellos sin ese nudo en la garganta que producía no saber. Los amigos de infancia de los tres, ahora hombres y mujeres en sus 40, se reunían cada año el 12 de marzo, la fecha en que habían iniciado aquel viaje. Se juntaban en un parque de Oaxaca, traían fotografías viejas, contaban anécdotas de cuando eran niños. Recuerdo que Mateo siempre quería trepar el árbol más alto, decía uno. Rodrigo nos convencía de hacer las travesuras más locas, agregaba otro. Lucas era el que nos mantenía cuerdos, el que ponía los pies en la tierra. Risas y lágrimas se mezclaban en esas reuniones. Era su forma de mantener vivos los recuerdos felices sin quedarse atrapados en la tragedia. El video recuperado de la cámara, después de ser analizado múltiples veces por expertos, reveló detalles adicionales que ayudaron a entender mejor sus últimos días. En uno de los fragmentos apenas audibles, se escuchaba a Rodrigo hablar sobre planes futuros. Cuando salgamos de aquí, vamos a regresar a casa. Voy a abrazar a mi mamá y no la voy a soltar. Esas palabras, llenas de esperanza que nunca se materializó, partieron el corazón de todos los que las escucharon, pero también había momentos de camaradería. En otro fragmento, se veía a Lucas intentando hacer reír a Rodrigo con chistes malos. «Hermano, tus chistes siempre han sido pésimos, pero te quiero igual», respondía Rodrigo. Esa humanidad, esa muestra de amor fraternal en medio de la adversidad, fue lo que más impactó a quienes vieron el material completo. El análisis psicológico del caso, realizado por expertos que estudiaban traumas en familias de desaparecidos, reveló patrones comunes. La fase de negación prolongada, la incapacidad de procesar el duelo sin un cuerpo, la culpa de los sobrevivientes que se preguntaban si podrían haber hecho algo diferente. Todo esto lo vivieron las familias de Rodrigo, Lucas y Mateo, y cuando finalmente llegó el cierre, también hubo un patrón: alivio mezclado con dolor renovado. Alivio de saber, dolor de confirmar lo peor. Las autoridades panameñas, tras este caso, implementaron nuevos protocolos de seguridad para turistas que visitaban zonas remotas. Instalaron señalización más clara en caminos peligrosos. Establecieron puntos de registro donde los excursionistas debían reportar sus rutas. Capacitaron a más guías locales. Si bien estos cambios no podían traer de vuelta a los tres amigos, potencialmente salvarían vidas futuras. En México, la historia resonó especialmente porque tocaba una fibra sensible: los miles de desaparecidos del país. Aunque las circunstancias eran diferentes, este era un accidente en el extranjero, no un crimen. El dolor de las familias era similar. Claudia, antes de morir, participó en algunos eventos con otras madres buscadoras. «Entiendo su dolor», les decía. «Yo lo viví, 17 años sin saber, pero no pierdan la esperanza. Sigan buscando, sigan exigiendo respuestas». Su testimonio inspiró a muchas. Diego Fuentes escribió un libro sobre el caso en 2024. 3 amigos y una selva, la búsqueda de 18 años. En él documentaba cada paso de la investigación, desde que encontró el caso en archivos viejos hasta el momento de hallar los restos. Pero más que un libro policial, era un homenaje a la amistad, a la perseverancia de las familias y una reflexión sobre cómo el cierre, aunque doloroso, es necesario para sanar. El libro tuvo buena recepción. Varias universidades lo adoptaron como lectura en cursos de antropología forense y periodismo de investigación. Diego donó todas las ganancias al programa Mateo Herrera, aventura responsable, para que pudiera expandirse a más comunidades.
Rosa, la anciana que había visto por última vez a los tres amigos, fue entrevistada para el libro. Tenía ya 78 años cuando hablaron. Siempre me acordé de ellos, contó. Me quedé pensando si debía haber insistido más en que no tomaran ese camino. Pero eran jóvenes decididos. No me habrían hecho caso. Diego le aseguró que ella no tenía culpa alguna. Usted les ofreció hospitalidad y consejo. Hizo lo que podía. Nadie podría haber predicho lo que pasaría. En los años siguientes, el lugar donde fueron encontrados los restos se convirtió en un sitio visitado por algunos turistas conscientes, no como un espectáculo morboso, sino como un lugar de reflexión. Los guías locales contaban la historia con respeto, usándola como ejemplo de por qué era importante seguir las rutas marcadas, escuchar las advertencias, prepararse adecuadamente. La selva era majestuosa, pero no perdonaba la imprudencia. Esteban Herrera, ya cercano a los 70 años, continuó activo en el programa que había fundado en memoria de su hijo. Cada nuevo grupo de jóvenes que terminaba la capacitación recibía un certificado con el nombre de Mateo impreso. Lleven este nombre con ustedes en sus aventuras, les decía. Recuerden lo que costó aprender estas lecciones y cuídense, porque sus familias los esperan en casa. Para las familias, los aniversarios ya no eran días de angustia sin respuestas. Eran días de recuerdo, tristes pero claros. Visitaban las tumbas, compartían comidas familiares, miraban fotografías viejas, contaban historias de cuando los chicos eran pequeños, de sus travesuras, de sus sueños. Habían aprendido a coexistir con el dolor sin que éste los consumiera. La historia de Rodrigo, Lucas y Mateo se convirtió también en material de estudio en comunidades de búsqueda y rescate. Era un caso de libro. Jóvenes bien intencionados pero mal preparados, decisiones fatales en momentos críticos, búsquedas iniciales que no cubrieron las áreas correctas y finalmente, años después, un investigador persistente que siguió pistas que otros habían ignorado. Cada elemento era una lección. Diego, en entrevistas posteriores, siempre enfatizaba un punto. No fui solo yo. Fue Rosa quien recordó después de 14 años. Fueron las familias que nunca dejaron de hablar del caso. Fue el técnico que logró recuperar esos videos contra toda probabilidad. Fueron las autoridades que finalmente apoyaron la búsqueda. Fue un esfuerzo colectivo. Esa humildad lo hizo ganar aún más respeto. En 2025, 19 años después de la desaparición y 4 años después de encontrar los restos, se realizó un homenaje especial en Oaxaca. Se inauguró un mural en la colonia donde habían crecido los tres amigos. El mural mostraba a tres jóvenes con mochilas, mirando hacia un horizonte lleno de montañas y cielos abiertos. Debajo, una frase: soñadores que se atrevieron a explorar, hermanos que nunca se rindieron, recuerdo eterno. Las familias estuvieron presentes, niños de la colonia que nunca conocieron a los tres amigos pero habían escuchado sus historias, colocaron flores al pie del mural. Una niña pequeña le preguntó a Esteban: «Señor, ¿su hijo era muy valiente?» Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, mi niña, era muy valiente. Todos lo eran. Pero también quiero que aprendas algo. La valentía verdadera incluye saber cuándo pedir ayuda y cuándo decir no, esto es demasiado peligroso. ¿Me entiendes?» La niña asintió con seriedad. El legado de aquellos tres amigos que salieron buscando aventura en 2006 y nunca regresaron había evolucionado. Ya no era solo una tragedia. Era una enseñanza viviente. Era motivación para mejorar sistemas de búsqueda y rescate. Era inspiración para que los jóvenes exploraran el mundo, pero con responsabilidad.
era consuelo para otras familias atrapadas en la incertidumbre, mostrándoles que las respuestas pueden llegar, aunque tarden años. Y en esa pequeña cueva en Panamá, donde Rodrigo y Lucas pasaron sus últimos días, la naturaleza siguió su curso. El musgo cubrió las rocas. El agua de la cascada siguió cayendo con el mismo ritmo eterno. Los pájaros cantaron sus canciones. La selva, indiferente a las tragedias humanas, pero testigo silencioso de todas ellas, continuó existiendo en su belleza implacable. Y en algún lugar de esa inmensidad verde, el espíritu de tres amigos que solo querían vivir una aventura descansaba en paz. Finalmente en casa, en los corazones de quienes nunca dejaron de buscarlos. La vida en Oaxaca, después del hallazgo y el homenaje, adquirió una nueva normalidad lenta, matizada por la memoria de Rodrigo, Lucas y Mateo. Las familias, antes atrapadas en una especie de tiempo suspendido por la incertidumbre, finalmente encontraron espacio para la reconstrucción personal y comunitaria. En la colonia donde crecieron los muchachos, la gente solía referirse a ellos como los tres aventureros. Y efectivamente, los murales y fotografías que adornaban las paredes de algunos negocios y casas hacían recordar que, pese a la tragedia, hubo una juventud brillante, llena de sueños truncos por circunstancias adversas. El mural pintado en su honor se convirtió en punto de referencia y en motivo de encuentros anuales. Las historias sobre ellos se transformaron en ejemplo y advertencia, enseñando valores y límites a las nuevas generaciones. Las escuelas de la zona organizaron pláticas invitando a rescatistas, guías certificados y en ocasiones al propio Esteban Herrera, quien con el dolor templado por el paso del tiempo, alentaba a los estudiantes a buscar sus sueños, pero a prepararse con esmero y a comprender la naturaleza con respeto. Ahora, te invito de nuevo a suscribirte a este canal y compartir en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos sigues. Tu participación es esencial para que sigamos trayendo relatos que, como este, exploran los misterios humanos detrás de cada desaparición. En paralelo, el programa de capacitación Mateo Herrera Aventura Responsable creció inesperadamente. Varios voluntarios, entre ellos sobrevivientes de accidentes similares y familiares de desaparecidos, se integraron formalmente como capacitadores. El programa viajó incluso a comunidades rurales aisladas, donde la tentación de explorar ríos, barrancas y montañas era parte de la vida cotidiana. Muchos testimonios se volvieron parte de la currícula. Algunas personas contaban cómo una mala decisión en el campo podía cambiar el destino de una familia entera. Un joven que sobrevivió tras perderse 3 días en la Sierra Mix agradeció públicamente haber pasado por el curso unos meses antes, pues gracias a eso supo racionar el agua y buscar refugio adecuado hasta ser rescatado. El eco de la tragedia de 2006, reavivado por el video hallado y las nuevas búsquedas, alcanzó medios nacionales y motivó reformas locales en torno al reporte de personas extraviadas. Autoridades estatales y federales implementaron protocolos más claros, obligando a actuar desde las primeras horas del reporte, tendencia inspirada no solo en el caso de estos 3 amigos, sino en miles de desapariciones similares dentro de México. El relato de sufrimiento e indefensión de Claudia y Esteban resaltó la importancia de una atención inmediata y empática hacia las familias desde el primer momento. En Boquete, al otro lado de la frontera, el Sendero Viejo, donde los muchachos se desviaron por última vez, fue finalmente cerrado al tránsito común y al mismo tiempo señalizado como zona de riesgo con letreros recordando la historia de los mexicanos perdidos. Los guías de turismo incluyeron en su recorrido relatos acerca de la importancia de no abandonar los caminos oficiales.
Varios voluntarios organizaron jornadas de limpieza y mantenimiento de las rutas avaladas, reforzando el mensaje: la selva no es lugar para improvisaciones. Con la publicación del libro de Diego Fuentes, el flujo de mensajes de lectores y familias de otros desaparecidos aumentó. Historias esperando resolución llegaban a su correo a diario. Padres, madres, hermanos preguntando si podría ayudarles a buscar a sus seres queridos. Diego, consciente de las limitaciones humanas, siguió acompañando moralmente a algunas familias, dirigiendo recursos localmente y sumando especialistas cuando podía. Su experiencia sirvió también para entrenar a nuevos profesionales en documentar y asistir casos, sembrando esperanza donde el silencio lo había devorado todo. No obstante, la herida seguía abierta en muchos otros rostros. El caso de Rodrigo, Lucas y Mateo recordó a México y a Panamá el costo humano de una palabra: desaparición. Grupos de búsqueda, colectivos de madres, instituciones de derechos humanos y periodistas independientes citaron la historia de los tres amigos en foros, seminarios y mesas de reflexión. El documental producido sobre el caso fue exhibido en universidades e institutos tecnológicos, despertando discusiones sobre la responsabilidad de los gobiernos, la sociedad y las propias víctimas en la prevención y atención al extravío de personas. En el entorno familiar, el cierre simbólico no significó olvido. La casa de los Salazar volvió a llenarse ocasionalmente de risas, con visitas frecuentes de amigos de la infancia y de nuevos integrantes de la familia. Niñas y niños curiosos escuchaban relatos sobre aquellos tíos, casi míticos, que un día decidieron explorar el mundo más allá de sus fronteras. Algunos heredaron mochilas, mapas y diarios de viaje. Otros, fragmentos de cartas y fotografías desvaídas por los años. Claudia, poco antes de morir, pidió que todos esos recuerdos se guardaran juntos, para los que un día quieran saber cómo éramos y todo lo que soñamos. Así, la vida siguió su inercia, pero con un matiz más profundo y, en cierto modo, menos ingenuo. El mural del parque, los talleres anuales, la placa en boquete y el árbol plantado en casa de Esteban mantuvieron viva la memoria de los jóvenes y sirvieron como puntos de encuentro donde el dolor se compartía y por momentos se diluía. El video recuperado, custodiado ahora por la familia y por Diego, se utilizó con extremo respeto, mostrándose solo en entornos educativos y familiares, para que otros jóvenes aprendieran desde la empatía y la identificación. Era frecuente escuchar comentarios luego de esas proyecciones. Podrían haber sido mis amigos, o yo mismo. A veces, la mejor lección venía no de las palabras, sino del silencio que se instalaba después de ver aquellos últimos minutos grabados, llenos de esperanza, miedo y humanidad. La última gran búsqueda, la de Mateo, continuó en la memoria. Aunque no hallaron su cuerpo, la familia y la comunidad lo integraron al ritual anual, considerándolo como el que vive en el viento y los árboles, inspirado en las palabras de Esteban. A veces, los ausentes no están lejos, simplemente viven de otra manera junto a nosotros, en todo lo que nos recuerda sus sueños y su risa. Por años, la historia de los tres amigos sirvió para unificar a familias dispersas y fracturadas por la violencia cotidiana en México. No se trataba de una desaparición criminal, pero el vacío de los hijos ausentes y la lucha incansable por encontrarlos era idéntica. Algunos de los encuentros organizados entre familias giraban en torno al consuelo mutuo y al intercambio de información y consejos prácticos para navegar el laberinto burocrático de las denuncias e investigaciones. Poco a poco, la historia ayudó a transformar el duelo solitario en acción colectiva. Nadie debería buscar solo, repetía Esteban durante los talleres y grupos de apoyo.
Su frase sirvió como lema para varios colectivos de búsqueda que la imprimieron en playeras y mantas. Así, la huella de los tres amigos trascendió sus propias vidas y la pérdida de sus familias, convirtiéndose en una bandera que otros alzaron para exigir verdad, prevención y justicia en un país lleno de ausencias. El tiempo, sabio y cruel, continuó avanzando. Las nuevas generaciones en Oaxaca crecieron con la historia contada y recontada por padres, maestros y vecinos. Algunos jóvenes se organizaron en clubes de excursionismo responsable, usando equipos compartidos y rutas seguras. Cada vez que uno de ellos emprendía un viaje, los padres preguntaban: ¿tienes el conocimiento, los contactos, la señalización correcta? Repitiendo inconscientemente el aprendizaje forjado durante casi 2 décadas de ausencia y búsqueda. Finalmente, el legado de Rodrigo, Lucas y Mateo permaneció indestructible en lo invisible, en las precauciones cotidianas, en los abrazos un poco más largos entre familias que saben lo que se arriesga ante la aventura, en los nombres pintados en el mural junto a nuevas flores cada aniversario y, sobre todo, en la convicción de que toda vida ausente importa hasta el último día y toda respuesta, aunque llegue tarde, trae consigo la posibilidad de transformar el dolor en memoria viva y en acción para los que vendrán después.